En la historia de la humanidad hay figuras que se destacan por su sabiduría y su legado en la cultura y la religión. Una de ellas es el rey Salomón, el último gran monarca de Israel, considerado el rey más sabio de la historia. Pero ¿qué sabemos realmente sobre su vida y reinado? El rey Salomón, o también conocido como el sabio entre sabios, fue un monarca conocido por ser sabio y justo, y se le atribuyen numerosos logros, como la construcción del Templo de Jerusalén, el cual fue considerado como una de las maravillas de la arquitectura de la época. Salomón era conocido como el rey más docto de la historia, y se dice que tenía la capacidad de juzgar los casos más complicados con su gran sabiduría. Pero, antes de convertirse en el gran rey más sabio de Israel, Salomón tendría un sueño que cambiaría su vida para siempre. Y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Bienvenidos a un nuevo video. El rey Salomón es uno de los personajes más destacados e influyentes del Antiguo Testamento de la Biblia, y su nombre resuena en las páginas sagradas como un símbolo de sabiduría, poder y riqueza. Nacido en Jerusalén alrededor del año 988 a.C., su legado ha trascendido el tiempo y el espacio, siendo recordado hasta nuestros días como uno de los grandes líderes de la historia de la humanidad. Salomón es un personaje importante tanto en el Tanaj como en la Biblia hebraica, donde también es conocido como Jedidías. La tradición cuenta que era hijo del rey David y de Betsabé, y que sucedió a su padre en el trono de Israel alrededor del siglo X a.C. A lo largo de su vida, Salomón demostró una gran capacidad de gobierno y liderazgo, lo que le valió el reconocimiento de sus contemporáneos y de las generaciones posteriores. El rey Salomón heredó un gran imperio que había sido conquistado por su padre, el rey David. Este imperio abarcaba una vasta extensión territorial que iba desde el Valle Torrencial, en la frontera de Egipto, hasta el río Éufrates en Mesopotamia. Además de su enorme extensión geográfica, el imperio también era increíblemente rico, gracias a la gestión de su padre y a la propia creación de riqueza por parte de Salomón. Pero lo que lo hizo destacar aún más fue su inteligencia y sabiduría, siendo considerado como uno de los hombres más sabios que existieron. ¿Pero de dónde vino tanta sabiduría? Los relatos bíblicos dicen que el rey Salomón tuvo un sueño donde Dios se le aparece y le pregunta: ¿qué quieres que te dé? Salomón, sorprendido, se da cuenta de que este sueño venía de parte de Dios, y le responde: Mi Dios, soy muy joven e inexperto para gobernar, dale a tu siervo un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién es capaz de gobernar a un pueblo tan importante como el tuyo? Por eso, dame sabiduría. Después de que Dios le preguntara a Salomón qué es lo que deseaba, Salomón respondió de manera sorprendente y cautivadora, demostrando su sabiduría y humildad. En lugar de pedir riqueza, poder, una vida larga o la destrucción de sus enemigos, Salomón pidió mucha sabiduría y entendimiento para gobernar a su pueblo justamente y saber distinguir entre el bien y el mal. La respuesta de Salomón complació a Dios, quien le concedió no solo sabiduría, sino también riqueza y fama sin igual en su tiempo. Salomón despierta y se da cuenta que no solo fue más que un sueño, y que su vida había cambiado. De esta manera, Salomón se convirtió en uno de los reyes más reconocidos y respetados de su época, no solo por su gran sabiduría, sino también por su riqueza y prosperidad. Una de las anécdotas más conocidas sobre este rey lleno de sabiduría se llama Salomón, juez sabio, una historia bíblica que cuenta más sobre sus justos juicios, a los que con frecuencia resolvía de manera sabia. El relato bíblico dice que, una vez, dos mujeres acudieron al rey Salomón para que él decidiera quién era la verdadera madre de un bebé. Ambas afirmaban ser la madre del niño y la historia que contaron fue la misma. Ambas vivían juntas, habían dado a luz en la misma casa y solo ellas dos estaban presentes. Una noche, el hijo de una de las mujeres murió porque la madre se quedó dormida encima de su hijo, y en un acto desesperado, tomó al hijo de la otra mujer que estaba durmiendo y lo sustituyó por el suyo muerto. Al despertar, la otra mujer se dio cuenta de que el bebé que tenía a su lado no era el suyo, sino el de la otra mujer. Salomón, como rey sabio y justo, decidió resolver el problema de una manera única. Pidió que le trajeran una espada y ordenó que el bebé vivo fuera cortado en dos y que cada mujer recibiera una mitad del niño. La verdadera madre, horrorizada por la idea de que su hijo fuera cortado en dos, imploró al rey que no lo hiciera y que le diera el bebé a la otra mujer. La otra mujer, por otro lado, estuvo de acuerdo con la idea de que el niño fuera cortado en dos. Con esta respuesta, Salomón reconoció a la verdadera madre del bebé, ya que solo una madre amorosa y compasiva estaría dispuesta a renunciar a su hijo para salvarlo de la muerte, mientras que la otra mujer solo estaba interesada en ser justa y en que ninguna de las dos se quedara con el bebé.
Al ver que el rey Salomón había dictado una sentencia tan sabia y justa, el pueblo de Israel se asombró y respetó aún más al rey. No solo fue reconocido por su sabiduría y riqueza, sino también por su habilidad para construir edificios grandiosos y majestuosos. Gracias a su vasto imperio y su gran riqueza, pudo emprender grandes proyectos de construcción. Fue el constructor de muchas ciudades importantes en su reino, pero su construcción más impresionante fue, sin duda, el Templo de Jerusalén. Este fue construido con la ayuda de miles de trabajadores y se tardó 7 años en completarse. El templo fue construido con materiales de la más alta calidad, como cedro del Líbano, bronce y oro. Fue decorado con intrincados detalles y hermosas esculturas y se convirtió en un centro de culto y adoración para el pueblo judío. El propósito principal del Templo de Jerusalén era albergar el Arca de la Alianza, un cofre sagrado hecho de madera de acacia y cubierto de oro. Dentro del arca se encontraban las tablas de los mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. El arca se consideraba el lugar de la presencia divina de Dios en la tierra y se colocó en el Santo de los Santos del templo. Sin embargo, en el 586 y 587 a.C., el templo fue saqueado y destruido por el rey babilónico Nabucodonosor II durante la conquista de Jerusalén. Este fue un evento devastador para el pueblo judío, ya que significó la pérdida de su lugar sagrado y la diáspora de muchos de sus miembros. Se dice que el templo construido por el rey Salomón fue el más completo y grandioso de su tiempo y que nunca más se volvió a ver una construcción de igual magnitud en Jerusalén o en cualquier otra parte del mundo. Su destrucción fue una gran pérdida para la cultura y la religión judía, y su memoria y significado han persistido a lo largo de los siglos. Fue un testimonio del gran poder y la riqueza del reino de Salomón. A pesar de todo esto, la vida de Salomón y su reinado no acabarían del todo bien. Salomón no fue perfecto y cometió varios errores a lo largo de su reinado. Tenía cierta inclinación hacia las mujeres extranjeras, lo que lo llevó a tener numerosas esposas y concubinas de diferentes naciones, contraviniendo las leyes de Dios que prohibían el matrimonio con mujeres paganas. Salomón se unió con mujeres de naciones que Dios había advertido que los desviarían hacia otros dioses. Tuvo un total de 700 esposas, que eran princesas, y 300 concubinas, lo que llevó a su corazón a la perversión. Cuando Salomón envejeció, estas mujeres lo llevaron a adorar a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, como lo había sido su padre David. En efecto, Salomón siguió a la diosa Astarte, de los Sidonios, construyendo altares paganos en una montaña al este de Jerusalén para Quemos, el detestable dios de Moab, y para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Además, permitió a sus esposas extranjeras quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses en estos altares, algo que ofendía a Dios y que lo alejó de su fe y de su relación con el Creador. Todo esto disgustó a Dios, así que se alejó de Salomón y dejó que su reino se viera afectado por conflictos internos y externos. A pesar de que Salomón fue uno de los reyes más sabios y prósperos de la historia de Israel, su falta de obediencia y fidelidad a Dios llevó a la decadencia a su reinado. Al final de su vida, Salomón se arrepintió de sus errores y volvió a Dios, pero su reinado nunca recuperó su antigua gloria. Algunos textos no pertenecientes a la Biblia nos hablan de que la figura de Salomón no solamente era admirada por sus logros mundanos, sino que también se le atribuían cualidades sobrenaturales. Se nos habla de Salomón como un mago, un alquimista, un poseedor de un anillo mágico. Este anillo mágico le permitía controlar a los demonios y espíritus, e incluso comunicarse con animales, así como con elementos de la naturaleza. El Templo de Jerusalén construido por Salomón es considerado uno de los edificios más importantes y sagrados en la historia del judaísmo y del cristianismo. Según la tradición cristiana, el Arca de la Alianza, que se guardaba en el templo, contenía las tablas de los 10 mandamientos entregadas a Moisés en el monte Sinaí y permitía una comunicación directa con Dios. La leyenda proveniente del Talmud cuenta que Salomón necesitaba materiales y conocimientos específicos para construir el templo, pero que ningún ser humano podía proporcionárselos. Entonces, Salomón oró a Dios. Al instante el arcángel Miguel se le presentó y le dice que le otorgará un poder como nunca se vio en la tierra y como nunca más se volvería a ver. De esta manera, Miguel le entrega a Salomón un anillo muy peculiar. Se le conoce como el sello secreto de Salomón, un símbolo que parece mágico con una figura que parece una cerradura. Este anillo se utiliza para dirigir a una legión de 72 genios, conocidos también como espíritus de fuego en la tradición árabe, y son llamados también como los 72 demonios del rey Salomón.
Según los escritos apócrifos, estos genios estaban encerrados en el anillo y podían hacer lo que el rey quisiera, incluyendo la construcción de varios lugares y ciudades donde se adoraban a múltiples dioses, y la construcción del templo de Salomón. Según la leyenda, los 72 genios o espíritus de fuego que podían ser gobernados por Salomón con el sello secreto de cerradura, eran liderados por un genio llamado Asmodeo. Durante la construcción del templo de Salomón, se dice que Asmodeo supervisó no solo la creación del tabernáculo que albergaría el Arca de la Alianza, sino también la construcción de cámaras subterráneas ocultas. Estas cámaras estaban destinadas a albergar tesoros y artefactos sagrados, y se dice que Salomón las construyó para proteger estos objetos de la codicia y la avaricia de los hombres. La leyenda del Talmud también sugiere que Asmodeo habría compartido con Salomón los secretos del universo y la sabiduría oculta. Según estos relatos, se cree que en este templo se construyeron toda clase de túneles y cámaras con tecnología muy avanzada para la época, y luego sería escondida bajo este templo que fue destruido por el rey babilónico Nabucodonosor II en el 587 a.C. Pasados más de 1000 años después de la destrucción del templo, sería explorado por caballeros templarios. Incluso muchos investigadores llegan a afirmar que no salieron con las manos vacías de aquí. La historia cuenta que los caballeros templarios descubrieron varias cámaras ocultas debajo del templo de Salomón, aunque no se sabe con certeza qué encontraron allí. Lo que sí se sabe es que después de explorar estas cámaras, los templarios parecían haber adquirido conocimientos avanzados en ingeniería y arquitectura. Según la leyenda, este conocimiento habría sido pasado por los sabios que ayudaron a Salomón a construir el templo, lo que sugiere que los templarios habrían descubierto secretos antiguos que les permitieron desarrollar habilidades avanzadas en estas áreas. En la mayoría de las religiones y creencias, el rey Salomón es considerado no solo un gobernante poderoso, sino también un mago con habilidades sobrenaturales que lo ayudaron a gobernar con sabiduría y justicia durante un largo periodo. ¿Qué crees tú? Para ti, ¿las leyendas e historias no bíblicas sobre Salomón podrían ser reales? ¿Pudo existir este misterioso anillo que le daba poder como a ningún otro ser humano? Déjame tu opinión en los comentarios. La figura de Salomón es sinónimo de poder y riqueza, pero también de sabiduría y conocimiento. Su fama de hombre justo y sensato se debe en gran parte a su legendaria historia, que ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos. Espero que este video haya sido de su total agrado. No olviden dejar su reacción, suscribirse y activar la campanita. Me ayudan mucho para llegar a más. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video.